Bueno, desde el Museo de La Plata, perteneciente a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, damos comienzo a la presentación del libro Museo de La Plata, Testimonio del pasado que se proyecta hacia el futuro, de la autora Analía Lanteri. Analía Lanteri es la actual directora del museo, profesora emérita de esta facultad e investigadora científica del CONICET. Esta obra, recientemente editada por la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, tiene como centro esta institución, el Museo de La Plata, que es tan emblemático para la ciudad y querido por todos nosotros. Agradecemos la presencia del vicepresidente del área académica de la Universidad Nacional de La Plata, licenciado Martín López Armengol, del decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, doctor Ricardo Echeverri, de la vicedecana de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, doctora Clara Paleo, de las y los secretarios de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, de la señora doctora Silvia Metrano, exdirectora del Museo de La Plata, del señor Facundo Ávalo, director de la editorial de la Universidad de La Plata, EDULP. Nos acompañan miembros del Consejo Directivo de nuestra facultad, docentes, graduados y estudiantes de esta facultad, directores de institutos de investigación de esta facultad, jefes de las divisiones científicas, investigadores, personal de apoyo, técnicos, docentes y no docentes del Museo de La Plata. También agradecemos la presencia de miembros de la Asociación Paleontológica Argentina, de la Sociedad Entomológica Argentina y de la Sociedad Argentina de Antropología, a directores y trabajadores del museo y al público en general que se han sumado a esta presentación. Nos expresa su adhesión a esta presentación la Fundación Museo de La Plata a través de la carta que leeré a continuación. La Plata, 14 de junio de 2021. Señora directora del Museo de La Plata, doctora Analía Lanteri. De nuestra mayor consideración. En ocasión y con motivo de la presentación del libro de su autoría, Museo de La Plata, Testimonio del pasado que se proyecta al futuro, queremos hacerle llegar nuestras más sinceras felicitaciones por el esfuerzo y su tenacidad para volcar en la escritura la historia del Museo de La Plata. El mismo, sin lugar a dudas, servirá como fiel testimonio para las futuras generaciones, de las futuras generaciones de todo lo que representa esta emblemática institución en el concierto de la Universidad Nacional de La Plata y por ende un orgullo para la ciudad de La Plata, faro de centenaria cultura. Los que componemos la Fundación Museo de La Plata Francisco Pascasio Moreno, creada hace 34 años, nos sentimos parte integrante del Museo de La Plata, colaborando y apoyando cada uno de sus proyectos, difundiendo la labor de sus investigaciones, de sus científicos, y por esa razón en esta oportunidad nos hacemos presentes para transmitir a la doctora Analía Lanteri el inmenso placer que nos causa su dedicación que plasma en este libro que hoy se presenta. Abrigamos la esperanza que muy pronto podamos superar este difícil momento sanitario por el que atraviesa nuestra nación para sellar con un abrazo toda la alegría virtual de hoy. Saludamos a usted con nuestro mayor aprecio, firma doctor Pedro Elbaum, presidente. A continuación, damos la palabra al vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata, licenciado Martín López Armengol. Bueno, muchas gracias, Marta, por la invitación, a todas las autoridades de la facultad y del museo. En primer lugar, quiero dejarles el saludo y las felicitaciones correspondientes a Analía y a todo el equipo de investigadores que trabajó en este libro del presidente de la Universidad Nacional de La Plata, del arquitecto Fernando Tauber, quien por cuestiones de agenda no ha podido estar y hace un ratito me habló para pedirme que les deje un saludo y una felicitación enorme a todos los responsables de esta publicación. En segundo lugar, bueno, felicitar a Analía y a todo el equipo por el libro. Es un producto de la universidad, ¿no? Cuando hoy lo leía y veía que la editorial era EDULP, digo, bueno, hay una editorial en nuestra universidad que ha colaborado mucho para que este libro hoy esté entre nosotros y con este comentario felicitarlo a Facundo y a todo el equipo por este trabajo y por todo el trabajo que viene realizando desde hace muchos años nuestra querida editorial.
Cuando lo bajé, lo descargué del CDIS y del repositorio, así que felicitarla también a Marisa de Justi y a todo su equipo por este orgullo de nuestra universidad, ¿no? Es el repositorio más importante de Argentina, uno de los más importantes de Latinoamérica, y nos permite esto, ¿no? Nos permite realmente tener una colección inagotable y muy valiosa de publicaciones, de papers, de trabajos y de libros, como este libro que se puede acceder a partir de y a través de este repositorio. Por supuesto, al museo, a todo su equipo de investigadores, trabajadores no docentes y a las autoridades de la facultad, ¿no? Felicitarlos también por la obra, felicitarlos por todo el trabajo, el enorme trabajo que lleva una publicación de esta naturaleza, casi 500 páginas, en donde el libro muestra desde la historia del museo, desde su arquitectura, desde sus trabajos de investigación, sus colecciones, sus divisiones científicas, sus redes. La verdad que empecé a leerlo y me pareció interesantísimo. Así que felicitarte Analía, agradecer la presencia también de Daniel Loyola, del EMATUR, del Ente Municipal de Turismo, que está aquí con nosotros. Siempre con Daniel tenemos largas charlas telefónicas y siempre sale la referencia obligada del museo cuando se trata de distinguir los principales sitios turísticos de nuestra ciudad, ¿no? Y también decíamos en la previa la importancia de este libro, no solo por su contenido, que es muy interesante, sino de una obra que preserve la historia de nuestras instituciones emblemáticas y particularmente del museo, ¿no? En nuestra universidad centenaria y en la historia centenaria también del museo, es muy importante encontrar obras literarias que reflejen con rigurosidad y con la minuciosidad que lo hace Analía la historia del museo, porque la historia del museo es la historia de la ciudad de La Plata. Estamos hablando de una ciudad de 1882 y el museo que empieza con sus actividades en 1888. Y la historia del museo es la historia también de la Universidad Nacional de La Plata, una Universidad Nacional de La Plata que en su prehistoria provincial en 1897 y con un rector, el propio Eduardo Rocha, creador de la ciudad, en 1905 se nacionaliza gracias a la gestión de Joaquín B. González, ministro en ese entonces del presidente Quintana, y en 1906 el museo se suma a los edificios y a los museos históricos de nuestra universidad. Yo me imagino lo que debe haber sido esa negociación, ¿no? Porque cuando Joaquín B. González nacionaliza, pide el museo, pide el edificio del Banco Hipotecario, que es actualmente nuestro rectorado, y sobre eso se construye nuestra Universidad Nacional de La Plata, la que hoy conocemos, ¿no? La verdad que una época también de nuestro país con muchas expectativas, con una mirada a futuro, con una mirada planificada, y que también en nuestra Universidad Nacional de La Plata con un modelo de universidad humboldtiano que se planteó y se plantó como una alternativa al modelo napoleónico, un modelo más pensado en la formación profesionalista, hacia un modelo en donde la investigación ocupaba el primer lugar y ocupaba el rol protagónico, ¿no? Este es el modelo de universidad que se pensó en esa época. Y por supuesto que contó con el museo, contó con el observatorio, también otro de los edificios e instituciones emblemáticas de nuestra universidad, de nuestra ciudad, y que pasó también a la órbita de esta nueva, esta Nobel Universidad Nacional de La Plata en el año 1905. Por eso es un libro interesantísimo. Yo no voy a ser el comentarista del libro porque debo reconocer que empecé a leerlo y me quedé atrapado y leí más de lo que pensaba leer, mucho más de lo que pensaba leer, y ya me quedó anotado para la página para seguir leyéndolo. Imagino el trabajo de Analía, porque es un trabajo muy interesante, fundamentalmente el contexto, la historia, el esfuerzo que ha hecho, lo decíamos en la previa, para acotar
porque empiezan a ramificarse historias, porque es la historia de la ciudad ligada a la historia de su arquitectura, ligada a la historia del museo, ligada a la historia de la universidad, y es como que son historias que van, repito, ramificándose, me parece que hay una muy buena prosa de Analía poniéndole un corte, un límite a estas ramificaciones, pero mostrando realmente el contexto y la historia sobre lo que se construye la historia del museo, en 1949, la historia también de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, la fundación también del museo. Bueno, una linda, muy linda nota leímos del doctor Pedro Elbaum, a quien le agradecemos mucho desde la universidad también el aporte que siempre hace hacia nuestra casa y hacia el museo a través de su fundación. Y bueno, no quiero aburrirlos, no quiero extenderme demasiado. La verdad que agradecerles muchísimo la invitación. Para mí es un enorme placer estar, lo decíamos también en la previa, en todas las actividades que hace esta facultad y particularmente el museo, además del rol institucional, y que es un honor para todos quienes formamos parte de la universidad. Tener a este museo me unen lazos familiares de hace muchísimos años con el museo, y realmente es para mí un lujo estar en cualquiera de las actividades de esa institución tan querida por todos los platenses, tan querida por todos los universitarios, y que es una referencia ineludible de todos aquellos que visitan nuestra ciudad. Así que felicitar a Analía, felicitar a Marta por el trabajo que vienen haciendo en el museo, aún en estas épocas difíciles que estamos atravesando, de seguir trabajando, de seguir mostrando al museo como una institución de referencia, por supuesto, a Ricardo y a todo el equipo de gestión de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, a todos sus investigadores, docentes, trabajadores no docentes, graduados y alumnos y alumnas, dejarles un cordial saludo, una felicitación, y va a ser un gusto compartir con ustedes lo que queda de esta presentación, que sin duda es lo más importante y lo más interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Martín, por los comentarios y tus cálidas palabras. Ahora escuchamos al decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, doctor Ricardo Echeverri. Pato. Gracias, Marta. Bueno, buenas tardes. Es una satisfacción para mí recibirlos en este evento y compartir con ustedes la presentación de este interesante y ameno libro sobre el Museo de la Plata que ha realizado Analía Lanteri. Esta obra permitirá a sus lectores conocer nuestro museo y tener una visión acerca de su complejidad, crecimiento y evolución, no solo a lo largo de su historia, sino también de los futuros desafíos que se plantean. Para quienes no la conocen, Analía, además de ser la directora del museo desde 2018 y autora de este libro, es licenciada en Zoología y doctora en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeñó como jefa de la División Entomología del museo e investigadora principal del CONICET. En la actualidad se desempeña como profesora extraordinaria en la categoría de mérito de nuestra universidad. Con Analía nos conocemos desde hace varios años ya. A mediados de los 80, ambos participamos en la creación del Centro de Graduados de nuestra facultad. Posteriormente, como profesores, coincidimos como consejeros académicos. Y luego, siendo yo decano, conté con su destacada colaboración como directora del departamento de posgrado. En todo ese tiempo he tenido la suerte de conocer sus condiciones humanas, que son excepcionales, y su honestidad intelectual, su capacidad de trabajo y su disposición para organizar e integrar equipos interdisciplinarios que resultan sinérgicos en la actividad de la institución. En el transcurso del año pasado, Analía detectó la necesidad de actualizar el desarrollo y lo actuado en el Museo de la Plata durante estos últimos años. Y esa idea se materializó hoy en este libro que nos va a presentar.
Coincido con ella que es muy importante mantener el ideario fundacional de este museo universitario y al mismo tiempo modernizarse con las adecuaciones que requieren los tiempos y un futuro próximo. Tal como refleja la obra, desde que se abrió sus puertas al público el 18 de noviembre de 1888 el Museo de la Plata, se ha configurado durante estos 133 años como un espacio de preservación del pasado y de nuestra identidad. Por eso, desde el presente necesitamos interpretar sus mensajes para aprender de los errores y realizar un futuro mejor. En el transcurso del año 2019, el museo recibió aproximadamente 240.000 visitantes, un tercio de los cuales fueron visitas educativas. Corresponde aclarar que por la calidad y el volumen de sus colecciones de más de 3 millones de objetos y por su tradición de investigación científica se lo considera uno de los más importantes museos de América Latina. Por ello, mantener e incrementar el rol educativo y social es un objetivo prioritario para esta institución. Por otra parte, al haber sido declarado en el año 1997 como Monumento Histórico Nacional, posee el doble privilegio de ser prestigioso museo de historia natural y al mismo tiempo un edificio patrimonial que reúne, como dijo Martín, los aspectos identitarios de la ciudad de La Plata. Analía detalla en su texto que el museo funciona como un centro cultural y científico del país, con la particularidad de su inserción en el ámbito de una universidad. En este sentido, quisiera destacar dos hechos vinculados al permanente compromiso que se tiene con la universidad pública. Por un lado, que el texto completo de esta obra, como se expresó, se puede descargar de manera gratuita a través del CEDICI, que es el repositorio institucional de nuestra universidad. Y por otro lado, que para la realización de la obra se pudo contar con el aporte de autores que han publicado previamente sobre diferentes aspectos de este museo, así como también con la colaboración del personal de la facultad y de la universidad, que suministraron nueva información, datos bibliográficos, lecturas críticas y experiencias de vida que se reflejan en este libro. El libro detalla el origen del museo, su rol patrimonial, la estructura de investigación, la integración de las colecciones, hace una descripción de las 15 divisiones científicas existentes, las diferentes salas de exhibición, las unidades funcionales del museo, su archivo histórico y biblioteca. Pero además, esta obra nos brinda una mirada particular acerca del rol de la antropología en la política de restitución de restos humanos, la cual nuestra institución inició en la década de los años 90 y profundizó a partir del año 2006. Ello ha sido fundamental para consolidar la misión del Museo de la Plata, ya que implica, como dice el libro, que es promover el conocimiento de la naturaleza, el ser humano y sus culturas, por medio de las tareas de investigación y divulgación científica, exhibiciones y actividades educativas, en un marco de respeto por el patrimonio natural y cultural de todos los pueblos. Finalmente considero que esta obra, Museo de la Plata, testimonio del pasado que se proyecta hacia el futuro, es un libro valioso, a través del cual los lectores van a descubrir y acceder a una visión, desde mi punto de vista, muy equilibrada acerca de nuestro apreciado museo. Por todo lo dicho, celebro la concreción de esta obra y la felicito a Analía por los resultados alcanzados en la misma, el cual me gustó mucho poder leer. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pato, por las palabras. Y yo quería comentarles
En la misma línea de lo expuesto anteriormente por las autoridades, quisiera compartir con ustedes algunos comentarios sobre el libro y sobre lo que generó su lectura. Particularmente me gustaría hablar sobre lo que creo las y los lectores encontrarán en él. Los lectores encontrarán lo que está adelantado en su título y en su dedicatoria. A través de él, Analía nos presenta, por sobre todo, una institución viva, en constante crecimiento, en constante movimiento a través de su gente, generando conocimientos, transmitiéndolos y aumentando de esta forma el patrimonio tangible e intangible. Contrariamente a la visión general y tradicional, tal vez más popular, de lo que es un museo, esta es una suerte de institución que conserva objetos y especímenes raros y valiosos, custodiado por unas pocas personas que serían una suerte de cancerbero de sus colecciones y un visitante pasivo, receptivo únicamente. Lo que la obra propone es mostrar a la institución tal cual es. Es una institución dinámica con múltiples actores, en constante crecimiento y, como dice el título, proyectada hacia el futuro. Esto es fundamental e inherente a su propia naturaleza, ya que el museo, como bien lo expresaron anteriormente, es una parte de la facultad y de la universidad, y como tal, necesariamente debe proyectarse. Un aspecto que me resultó muy interesante es la multiplicidad de tópicos que abordan, como lo comentaron anteriormente quienes manifestaron la palabra, tópicos que se pueden revisar rápidamente en el índice y que aborda desde la génesis de la institución, sus colecciones, exploraciones, actividades educativas, las particularidades de su edificio, su patrimonio artístico, sus talleres, sus exhibiciones, pero también actividades especiales que van desde actividades tan diversas como los museos a la luz de la luna hasta ser anfitrión de encuentros corales. Y también, como lo han remarcado anteriormente, aspectos sobre su clara y pionera política en cuanto a la restitución de restos humanos. Algo que lo hace particularmente interesante es el hilo conductor que encuentra Analía para contar esta multiplicidad de tópicos y cómo están integrados. En esa concepción de museo integral y vivo, los talleres, las áreas que lo componen, las divisiones científicas, etcétera, se nos dan a conocer a través de su historia, pero también, y de modo muy protagónico, se da a conocer a través de su gente hoy y de sus proyectos. En otras palabras, se cuenta la historia, se cuenta el hoy y cómo ese hoy se proyecta hacia el futuro. El público que no pertenece a la comunidad del museo tal vez se encuentre sorprendido por la diversidad de investigaciones y de exploraciones y trabajos de campo que hoy día se desarrollan en él y que continuamente siguen aumentando su patrimonio. Tal vez se sorprendan con algunos o con todos los relatos de las 15 divisiones científicas que lo componen, citando algunos ejemplos, investigaciones, transferencia de conocimientos y de exploraciones que se desarrollan en el museo y que abarcan desde floraciones algares que alteran la calidad del agua y los lagos, hasta investigaciones geológicas y paleontológicas, pasando por un amplio abanico de estudios antropológicos desde diferentes perspectivas históricas y actuales. Y también de exploraciones geográficas que comprenden no solo vastas áreas de nuestro territorio, sino también mediante convenios con otros países, exploraciones en otros países del continente americano. Y a través de interacciones con el Instituto Antártico, el museo participa de modo continuo en exploraciones de la Antártida. Y todo esto está contado de una manera integral con el quehacer y la naturaleza misma del propio museo. Todos estos temas, aún los más técnicos, están contados con una muy buena prosa y una lectura muy grata, y acompañado de una gráfica más que destacable de 296 figuras. Pero otro aspecto que más me sorprendió y que no quisiera dejar de destacar por la forma en que está escrito es que el libro nos aleja de lo que bien define Chimamanda Adichie, el peligro de una historia única. Con esto me refiero a que todos los tópicos abordados cuentan con una profusa bibliografía. Contabilicé 458 citas bibliográficas, abriendo así las puertas, no solo a los datos que dan sustento al contenido, sino a otras voces y a otras interpretaciones
de otros autores que han escrito sobre el museo. Y esto me parece un dato muy relevante. Por último, creo que la combinatoria de todos estos factores concluye en una obra que entiendo va a ser muy movilizadora. Movilizadora para los que formamos parte de la comunidad del museo en su día a día, para quien está dedicada a la obra por otra parte, para seguir generando proyectos. Creo que también es movilizadora para las y los estudiantes de nuestra universidad, para seguir acercándose a él, para completar su formación, y aquellos que han pasado incluso por sus aulas, se los invita a acercarse y a retroalimentar la institución a través de la multiplicidad de actividades que se desarrollan. Para el público en general, y los platenses en particular, porque creo que el museo es de cierto modo parte de nuestro genoma, la autora los invita a sentirse parte de la institución y orgullosos de ella. Y por último, para un público más acotado, pero que es un aspecto muy importante del libro, es que sin duda va a construir, va a representar un elemento muy valioso para las personas que quieran, que estén llamadas a gestionarla en un futuro, en su totalidad o en parte. Estos eran los aspectos que, bueno, yo quería remarcarles, ¿no?, con respecto a lo que creo que pueden las potencialidades del libro y lo que deja su lectura. Invito ahora, para no extenderme demasiado, a la doctora Susana García, que es miembro del Archivo Histórico del Museo de la Plata e investigadora del CONICET dedicada a la historia de la ciencia, y a que nos presente sus comentarios del libro. Susana. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Marta, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, es un honor estar en este espacio y agradezco muchísimo a Nadia Lanteri por la invitación a comentar su nuevo libro sobre el Museo de la Plata, que, como recién se ha señalado, es un libro que propone una mirada integral sobre el museo, que ha desplegado una labor científica, cultural y educativa por más de 130 años, lo cual genera un gran desafío a la hora de sintetizar su historia o sus historias, como bien señala Marta, y al mismo tiempo presentar el funcionamiento actual de las distintas dependencias y servicios. Analía, con una gran capacidad de trabajo, ha reunido y procesado mucha información para esta visión global del museo. Desde una mirada que podríamos denominar desde adentro, apoyándose en los antecedentes de diversos trabajos históricos y las memorias de aquellos que realizaron y realizan el trabajo cotidiano de cuidar las colecciones, investigar, enseñar, formar nuevos investigadores y personal auxiliar, divulgar, exhibir, comunicar, entre otras actividades que se desarrollan en los espacios no visibles para el público visitante. Recordemos que el Museo de la Plata contaba con una publicación de este tipo confeccionada hace más de 30 años y que se volvió un texto clásico para conocer qué era y qué tenía este museo, incluyendo muchos aspectos de su historia y organización. Me refiero al libro del Museo de la Plata, Una centuria de honra, escrito por el geólogo Mario Teruggi, a pedido de las autoridades de la institución y en homenaje al centenario de apertura al público del Museo de la Plata. Esa fue una publicación, un libro escrito en 1928. Desde entonces han pasado 3 décadas y se sucedieron muchísimas transformaciones y surgieron nuevas áreas y actividades en el museo. En ese sentido, creo que Analía consideró que era necesario actualizar y complementar la información provista en el libro de Teruggi, manteniendo una mirada integral sobre la institución, pero con los desafíos que presenta el siglo XXI. Las modernas, como por ejemplo las modernas tecnologías digitales de la información y la comunicación, han abierto otros caminos en las formas de pensar, de exhibir, del acceso y la consulta a los objetos y los datos conservados en los museos, demandando paralelamente nuevas habilidades y conocimientos del personal que asiste en esas tareas. En este libro, Analía muestra cómo esto se ha incorporado y se está incorporando en las actividades del museo. Entre ellos, da cuenta de los procesos de digitalización de las colecciones y la confección de bases de datos digitales en sintonía con proyectos nacionales e internacionales de registro de la biodiversidad y de mayor acceso a los datos.
o como en el caso de la arqueología, en consonancia con la Red de Arqueología Digital Argentina. Esto fue uno de los aspectos que me llamó mucho la atención con respecto a estas nuevas actividades que se vienen desarrollando desde el inicio del siglo XXI, y me parece que el libro de Analía refleja también todo este desarrollo que ha tenido el museo, incorporando las últimas actividades que se están llevando a cabo en el museo. Por eso creo que es una obra que actualiza muchísimo la información que se tiene sobre la institución. El libro de Analía también permite observar las actualizaciones en las prácticas museológicas y curatoriales, la renovación de los métodos y temáticas de investigación, la aplicación de conocimientos producidos por los investigadores del museo en respuesta a distintas demandas o a nuevas cuestiones sociales, productivas y científicas. Entre ellos, como ha mencionado ya el decano, cabe señalar la atención a las demandas de restituciones de restos humanos por parte de las comunidades aborígenes. Recordemos que la primera restitución se efectuó en 1994 y desde entonces se han efectuado 12 restituciones y 2 más se han aprobado y esperan poder concretarse al terminar la pandemia. Sobre estas cuestiones, Analía dedica un capítulo en el libro. Con rigor científico, pero con un lenguaje claro, Analía buscó sintetizar el conocimiento histórico y el funcionamiento actual de las distintas unidades, servicios y actividades que se desarrollan en el museo. En la primera parte, como se ha mencionado, se ofrece una síntesis histórica, un rápido repaso del contexto de fundación del museo. Se lo ubica el museo en relación con las prácticas coleccionistas, la creación de grandes museos de historia natural durante la segunda parte del siglo XIX, esa época llamada la era de los museos, en general que ha sido muy estudiada desde la historia de la ciencia, ¿no? Como era de esperarse, se detiene en la figura del organizador y primer director del museo, Francisco Pascasio Moreno, pero también hace un recorrido por las gestiones de los directores que le siguieron, destacándose los acontecimientos más relevantes de cada administración. Se repasa también el diseño arquitectónico y ornamental del edificio del museo. Recordemos en esto que el edificio del museo fue el primero en Sudamérica en contar con un edificio especialmente diseñado para los fines específicos de un museo y abierto a la visita del público. En esta primera parte además se describen las colecciones artísticas y jesuíticas que también conservan la institución. En las siguientes secciones del libro está dedicado al trabajo que se genera alrededor de las colecciones y las actividades científicas en las distintas áreas de las ciencias naturales y antropológicas, que son llevadas a cabo por más de 450 personas, según lo que se consigna en el libro, entre investigadores, tesistas, becarios, personal técnico y auxiliares. Creo que como ha señalado Marta Fernández, se presenta un excelente panorama sobre todas las investigaciones que se llevan a cabo. Yo la verdad que me sorprendí y fue muy grato leer y conocer las investigaciones que se llevan a cabo en otros laboratorios, en los gabinetes arriba o abajo de donde uno por ahí trabaja, y que muchas veces no conoce. En ese sentido me parece que hay una actualización y una revisión muy interesante de todo el trabajo que se hace. A lo largo del libro, además, Analía busca retratar ese lado colectivo de las actividades del museo y dejar un registro de las personas que actúan en las divisiones científicas, así como de las principales colecciones, líneas de investigación y actividades. En esta parte se reunió una gran cantidad de información y resulta muy interesante para conocer distintos aspectos históricos y actuales de las áreas científicas del museo, lo que constituye una base interesante para profundizar en la historia de la ciencia del siglo XX. En el libro, como también se ha enseñado, se contemplan las actividades especiales, otras actividades especiales, la inserción de en las redes de museos y en las tareas de otras unidades del museo, como la unidad de conservación, la ilustración científica, el taller de fotografía, el servicio de guías, el área educativa y de comunicación, la unidad de medios audiovisuales, biblioteca, publicaciones, taller de imprenta, el archivo histórico,
Menciono estas áreas porque también muestran la complejidad de las actividades que se desarrollan en el museo y la diversidad de tareas que se llevan a cabo y que Analía ha podido sintetizar de una forma muy amena en este libro. Hay otra parte del libro que se dedica a presentar el contenido y objetos más relevantes de las 20 salas expositivas que tiene actualmente el museo. Esta parte constituye una especie de guía general de lo que el visitante puede ver en exhibición y seguramente resultará de provecho para los docentes de escuelas primarias y secundarias a la hora de organizar la visita al museo, así como para la formación de futuros guías y personal del área educativa del museo. Y también como testimonio de cómo eran las salas de exhibición en determinadas épocas, en determinado periodo que es los inicios del siglo XXI para los futuros historiadores. Como se ha señalado, el libro se acompaña de muchas ilustraciones y contiene más de 40 páginas con citas bibliográficas que facilitan buscar más información sobre algunos aspectos. Sin duda, el libro tendrá múltiples lectores y múltiples posibilidades de lectura. Bueno, finalmente para cerrar, solo me queda felicitar a Analía por esta iniciativa. Muchas gracias. Perdón, disculpen. Muchas gracias, Susana, por tus comentarios. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes y la incorporación, se han ido incorporando nuevos participantes. Queremos agradecer también a la doctora Gloria Chicote, que nos está acompañando en este acto. Para finalizar, le vamos a dar la palabra a la doctora Analía Lanteri, e invitamos a todos ustedes que quieran dejarnos sus comentarios en el chat o hacerles llegar algunas preguntas para después de la charla, de la presentación de Analía. Bueno, me toca ahora a mí y les agradezco muchísimo a todos y todas, en principio por la presencia, comenzando por Martín López Armengol, que me ha acompañado desde el primer día en el acto en que asumí. Allí estaba presente y en cada momento importante, eventos importantes del museo ha estado presente. Para nosotros es muy estimulante que la universidad a la que pertenecemos nos apoye. De manera que una vez más, gracias Martín por este apoyo, que quiero hacer extensivo al arquitecto Fernando Tauber y a todo el gabinete, porque también muchos miembros de este gabinete se acercan frecuentemente y nos han apoyado en distintas iniciativas. Por supuesto, una enorme gratitud a nuestro decano Ricardo Echeverri y a la vicedecana Clara Paleo, que confiaron en mí para conducir el museo y con los cuales sé que puedo contar constantemente para consultas y para juntos resolver los desafíos que se nos van presentando. Lo mismo puedo decir de Marta, que es mi compañera de ruta en este camino en el museo. Y también quiero agradecerles, por supuesto, a todas las palabras que han formulado previamente y también a Ricardo Echeverri por el prólogo. Bueno, de Susana, por supuesto, se lo dije previamente, ¿no? Ha sido una persona fundamental en este camino, en este desafío de escribir el libro, por su conocimiento de historia de la ciencia, de los museos, de la educación en la Universidad de La Plata, y por su generosidad para compartir sus conocimientos y para compartir bibliografía y sugerencias. Creo que es la mejor lectora crítica que podría haber tenido. Yo he escrito algo, espero no extenderme demasiado, para
explicar lo que me movilizó a escribir esta obra. Esta obra sobre el museo nació de una necesidad y de una oportunidad. La necesidad de sintetizar la historia del museo y de describir su presente, tal como lo puedo apreciar desde la dirección, que me ha permitido conocer con mayor profundidad las diferentes áreas de trabajo de esta institución tan diversa y compleja. Pese a la bibliografía, documentos y testimonios reunidos para lograr concretarla, y a los recuerdos de casi 50 años en el museo, soy consciente de que el libro expresa una mirada personal, tan válida como la de muchos de ustedes. La oportunidad se debió a esta dolorosa pandemia, que me permitió disponer de más tiempo para leer, escribir, corregir, reflexionar sobre los logros alcanzados, los trayectos recorridos, los errores a corregir y las propuestas sobre las cuales avanzar. Aprendí muchísimo de todos ustedes, los numerosos colaboradores de esta obra, quienes la enriquecieron con las sugerencias, con las lecturas críticas, los aportes de fotografía, bibliografía e información inédita. Y agradezco profundamente a todos los que han escrito sobre el Museo de La Plata, desde diferentes marcos conceptuales y campos disciplinares. Sin esos aportes hubiera sido imposible hacer esta síntesis. Como se mencionó anteriormente, la única obra integral hasta el presente era el libro del querido profesor Mario Teruggi, y tiene más de 30 años. Consideré que en estos 30 años ocurrieron cambios fundamentales en la organización, los objetivos y las relaciones del museo con la comunidad, y que merecía esta actualización. En la etapa fundacional, que se extendió entre 1884 y 1905, de esa etapa nos queda este maravilloso edificio con una síntesis de arquitectura neoclásica y lo más granado del arte precolombino. Los científicos y los técnicos europeos que contrató Francisco Moreno en esa época fueron quienes organizaron las colecciones y quienes comenzaron a investigar sobre ellas. También montaron esas exhibiciones que aún nos asombran, como esa sala de osteología comparada que permanece casi con las mismas características que hace más de 100 años. Eran otros momentos históricos, políticos, de la evolución de las ciencias y de la sociedad. Existió luego otro museo, el de los grandes directores que sucedieron a Francisco Moreno. Entre 1906, después de cuando se incorporó el museo a la universidad, y 1946. De esa época de oro recordamos a Samuel Lafone Quevedo, a Luis María Torres, a Augusto César Escala y a Joaquín Frengueli, todos grandes directores. Entonces los curadores de las colecciones fueron nombrados profesores de la universidad y se acrecentó la labor educativa y de divulgación científica, y se incrementaron las colecciones y las publicaciones en los órganos de difusión del museo. En el periodo siguiente, que también fue de unos 40 años, la Facultad de Ciencias Naturales, creada en 1949, funcionaba en el edificio histórico del museo, y los espacios de docencia, de investigación y de colecciones eran compartidos. El decano, yo, muchos de los que están aquí, somos de esa época,
de los que cursamos toda nuestra carrera en el edificio del museo. Los destinos del museo en ese momento eran conducidos por los decanos, muchos de los cuales no alcanzaron a terminar sus gestiones debido a la frecuente inestabilidad política en el país y en la universidad. La misión del museo en esa etapa se fue desdibujando. Y en esa etapa sombría, varios profesores y jefes de división fueron echados y finalmente numerosos de nuestros compañeros desaparecieron. La vuelta a la democracia nos devolvió la esperanza y la oportunidad de recuperar los órganos de gobierno de la facultad, y a partir de 1986, con la facultad normalizada, se volvió a reflexionar sobre los objetivos del museo. Me resulta muy movilizante recordar esa época en que yo participaba, y al igual que el decano, en el centro de graduados, porque empezamos a soñar nuevamente con qué museo íbamos a construir, ¿no? Había un poco que comenzar de nuevo. Lograr acuerdos fue muy difícil, y sin embargo, a pesar de algunos desacuerdos, se lograron consensos, y a partir de 1994 yo rescato que como un año muy trascendente en que ocurrieron 3 hechos importantes. El museo volvió a contar con un director para ocuparse específicamente de las funciones museísticas. La Facultad de Ciencias Naturales y Museo vio materializado ese sueño de tener un edificio propio para la labor docente. Y finalmente, ese mismo año, después de arduas discusiones, tuvo lugar la restitución de los restos del cacique Inacayal, la primera, que Inacayal, como muchos de ustedes saben, vivió con su familia en el museo y murió allí poco antes de que el museo tuviera su apertura definitiva al público. Este hecho inició una nueva etapa a partir de la cual se produjeron numerosas restituciones a comunidades originarias de la Argentina y países limítrofes. Se estableció una política institucional al respecto, acompañada por supuesto por la universidad y la facultad, y se comenzaron a estrechar lazos de cooperación con algunas de estas comunidades, que hoy nos permiten llevar a cabo proyectos conjuntos desde una actitud de respeto y reconocimiento por las culturas en todas las culturas que conviven en nuestro país. Finalmente, en el siglo XXI, asumió por primera vez la dirección del museo una mujer, la doctora Silvia Metrano. Y en su gestión de 18 años al frente del museo, se fue consolidando la estructura básica para que éste pudiera cumplir su misión específica. Se organizaron los equipos que atienden las principales necesidades de los visitantes, en el área de comunicación, de conservación, exhibición, educativa, el servicio de guías que ya había sido creado, pero se fue renovando. Se creó el archivo histórico y fotográfico, se remodelaron varias salas de exhibición, incorporando nuevos criterios y recursos expositivos. Se renovaron numerosos depósitos de colecciones, se realizó el restauro de las fachadas del edificio, se inició la digitalización de las colecciones, se crearon nuevas colecciones como las de organismos vivos y material genético para estudios de ADN. Surgieron nuevas líneas de investigación, no solo en ciencias naturales y antropológicas, sino en historia de las ciencias, de las colecciones, del museo, de los museos, y también sobre el patrimonio artístico y
y el patrimonio arquitectónico del museo. La pandemia del COVID-19 nos planteó un nuevo desafío y tuvimos que recrear otro museo. El Museo de las Muestras y las visitas virtuales, de los productos educativos para difundir e interactuar con los visitantes en las redes sociales, para acercarnos a las escuelas a través de medios digitales y para acompañar a nuestros queridos niños y niñas del taller de TEA, que es el taller para aquellos comprendidos en el espectro autista. Cada uno de nuestros guías personalmente se conecta en toda la pandemia con ellos. Y ese tipo de actitudes son también las que yo rescato y me enorgullezco. Creo que de este modo cumplimos con el lema del Consejo Internacional de Museos del año 2020, que fue Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Y también con el lema del año 2021, que es el futuro de los museos, recuperar y reimaginar. El museo ha procurado en este último trayecto de su historia evolucionar y transformarse, como dijo Marta, en una institución viva, que asume nuevos desafíos y que se renueva. La memoria nos ayuda a afianzar nuestro sentido de pertenencia, la comprensión y el respeto por la mirada de los otros. Y nuestro compromiso, trabajo constante y colaborativo hace que podamos avanzar no solamente en la producción y difusión del conocimiento científico, sino también en la construcción de una sociedad inclusiva, solidaria, respetuosa de la naturaleza y de las culturas de todos los pueblos. Quiero finalmente agradecer a todos los actores, a todos los colaboradores sin los cuales esta obra no hubiera salido a la luz. No solamente a Susana, sino a los demás investigadores del archivo histórico, a Máximo Farro, a Irina Podgorny. Ellos fueron los que me dieron elementos para reconstruir ese contexto histórico de creación del museo. A la arquitecta y museóloga Mariela Amor, coordinadora de proyectos de la Universidad Nacional de La Plata, por asesorarme en los temas de patrimonio arquitectónico, ornamentación, piezas de arte, por haberme brindado fotografías, muchas de ellas de la época de la última gran restauración de fachadas del museo de principios de la década de 2010. A la licenciada Samantha Fayad, que es la jefa del Departamento de Dibujo e Ilustración Científica del museo, por su valiosa colaboración en temas de su especialidad y en pintura y escultura. En esos temas también recibí la valiosa colaboración de la gente de la Fundación Museo, que ha aportado en varias oportunidades fondos para restaurar las obras de arte que hay en el museo. A Graciela Suárez Marsal, a Alicia Grela y a Lisandro Salvador. A Marcelo Reguero, que es quien desde 1983 organiza las campañas a la Antártida, islas del Atlántico Sur, que mencionó Marta hace unos minutos, por toda la información y fotografías proporcionadas. La presencia del museo es muy importante. Se organizaron desde entonces 40 campañas a Antártida. La colección de fósiles de vertebrados antárticos del museo es la más importante del mundo, y gracias a ese esfuerzo.
y además hay otras colecciones en todas las ramas de la zoología, de las otras paleontologías, y también un grupo en geología y un grupo muy activo también en ficología, los que estudian algas del mar argentino y del mar ártico, que van con mucha frecuencia a hacer campañas. Un especial agradecimiento a la doctora María Marta Reca, responsable del área de conservación y exhibición, también por su apoyo en ese tema y por la lectura crítica de todo el libro. Fue una excelente lectora crítica, María Marta, y una excelente colaboradora. En cuanto a las salas, también quiero agradecer a Silvia Metrano, Marta Fernández, Cristina Damborenea, Pablo de la P, Diego Bersi, Mariano Bonomo, Iván Pérez y Marina Sardi. Todos brindaron su aporte a la descripción de las salas y en algunos casos también aportes a la descripción de la historia, de las colecciones y de las líneas de investigación de cada una de las divisiones. A todos y cada uno de los jefes de división, los entrantes y los salientes, porque todos aportaron datos para enriquecer esta obra, y a todos los investigadores que aportaron fotografías. A la directora de la biblioteca, Florentino Ameguino, que aunque la biblioteca está cerrada, es una manera de decir, porque estuvo siempre presente. Lo que no encontraba en ese maravilloso repositorio Cedici o en Naturalis, lo conseguía y me lo enviaba Mónica Hidalgo, la directora de biblioteca. Al secretario administrativo de nuestra facultad, Luis Genchi, que me corroboró y pasó muchos datos sobre los docentes y no docentes que trabajaron en el museo a lo largo de los años. A los profesores y exprofesores a los cuales consulté en algunos temas, Marta Loiácono, a Estela Lopreto, María Antonia Luis, Marcelo Caballé, a un gran equipo que está detrás de esta organización, comenzando por la licenciada Analía Martino, una colaboradora excepcional de todo momento, a la diseñadora Florencia Escorza, a mi secretaria Victoria Fernández y al informático Felipe Duarte, a quienes se han puesto al hombro esta tarea de continuar con la educación y el contacto con las escuelas y los visitantes a lo largo de toda la pandemia. La profesora Claudia Rabanaque, la licenciada María Soledad Escasola y todo el grupo de educativo y servicio de guías, acompañado con nuestros diseñadores y expertos en redes sociales. A la museóloga Alicia Loza, coordinadora de la red de museos, que nos mantiene a todos los museos de la universidad cohesionados. Al grupo del laboratorio de fotografía del museo, a Bruno Pianzola con su fotografía de nuestros materiales y sus fotografías artísticas también por el apoyo. Un especialísimo agradecimiento a la diseñadora que por ahí estoy viendo, Agustina Martínez Pelicueta, que me ayudó a seleccionar las fotos, a mejorarlas, a adecuarlas a los criterios editoriales en un tiempo muy breve. Y muchas gracias, Agustina. Y también a la diseñadora de EDULP, Andrea López Osornio, a la editora Laura Pellegrino, por su colaboración, su buena disposición, su paciencia con las correcciones, y a su director Facundo Ávalo. Y finalmente, y perdón, pero tenía esa necesidad de nombrar a todas estas personas
que fueron tan importantes en todo este año y un poquito más de labor. Y además quiero agradecer a otras personas que tal vez no colaboraron directamente en el libro, pero ayudándome constantemente con la gestión del museo, hicieron que yo pudiera tener más tiempo para sentarme a escribir. Y quiero mencionar a la vicedecana, a Clara Paleo, a la secretaria de Extensión, Ana Lamarche, porque con ella tenemos muchas tareas en común de extensión entre facultad y museo. Quiero agradecer al secretario económico financiero Fernando Martín, al jefe de mantenimiento y producción Juan Carlos Guglielmo, que ha mantenido el museo a flote durante toda esta pandemia y con muchas obras también para mantener y para renovar. A la arquitecta Cecilia Borreta, a quien estuvo a cargo de la intendencia en todo este tiempo, Ángela Wader, y al encargado de higiene y seguridad, Rolando Vázquez. Creo que es todo lo que tengo para compartir. Perdón si fui un poco excesiva, pero bueno, este es mi agradecimiento para todos y todas. Bueno, gracias, Analía. Un gran aplauso virtual de todos por la obra. Tenés miles de muy buenos mensajes y muy cálidos que los podrás leer con más calma, todo el mundo felicitando y muy contento. Me comenta acá, perdón, una breve digresión técnica, que podés tener algún problema mínimo con el micrófono, Analía, que en tal caso, si pudieras desconectarte y conectarte. Y en el chat estuve viendo, perdón si se me escapa alguna pregunta, todas felicitaciones y palabras muy bonitas para vos. Y Nicolás Colombo tiene una pregunta en particular, en general, que le llama la atención que no existan fotos de la construcción del edificio. Dice, o no vi ninguna, como si hay fotos de la construcción de otros edificios fundacionales. La verdad, no tengo idea por qué, pero sí es cierto, no hay muchas fotos de la construcción del edificio. No sé si está Mariela Amor por acá y nos puede dar una mano en este sentido. O alguien puede aportar. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que hacer o... Perdón, Marta, acá estoy conectada, no sé si... ¿Cuál es la pregunta que habían hecho? Nicolás Colombo pregunta que le llama la atención que no existan fotos de la construcción del edificio, o que no las vio, pero sí hay de otros edificios fundacionales de La Plata, ¿no? En archivos y frecuentemente se ven, más que de la construcción del propio museo. Claro. Bueno, yo creo ante todo que de cada uno de esos temas, concretamente de arquitectura, se podría hacer todo un libro. No he visto, en el archivo histórico del museo no hay muchas fotos, como los arquitectos que dirigieron las obras no eran argentinos y los planos están en un museo de Suecia. Probablemente haya más información allí o en otro tipo de archivos de la nación o de la ciudad. No me aboqué a buscar esa información. Mariela Amor está pidiendo micrófono, que nos va a poder ampliar tal vez sobre este tema. Hola, sí, no sé si se escucha. Sí. Voy a habilitar. Se te escucha muy bien, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada, Analía, ya te lo he dicho en varias charlas, pero es un placer cada charla que hemos tenido por el tema del libro, y lo que quiero decir, además de todo lo que ya te han dicho todos, es que es muy motivador,
porque me parece que está muy bueno que la gente que vive y que trabaja en el museo, que tiene esa pasión, lo deje por escrito. Yo siempre he conocido afortunadamente un montón de gente que trabaja en el museo y sé que tienen mucha pasión. Y es una pena que eso no quede. Por eso te felicito, Analía, más que nada por eso, porque ha sido como un condensado de todo lo que has transitado, más allá de la parte que me toca a mí, que es lo del edificio. En cuanto a lo de Nicolás, es cierto, no hay, por lo menos yo tampoco, y he rastreado en varios repositorios, no de la construcción, sí hay de distintas etapas del edificio. Yo calculo que muchas de esas fotografías se han perdido, porque en realidad lo que se ha rescatado del Ministerio de Obras Públicas queda, como decíamos, bueno, en el CEDIAP, que hay varios repositorios en Capital, pero que han sido rescates parciales de documentación. En muchas cuestiones hay fototecas, hay documentación en el Archivo General de la Nación, hay distintas épocas, pero no en el museo, por ejemplo. En el archivo del museo yo no he encontrado por ahí, Susana lo sabe, pero porque implica que se han ido guardando a medida que el edificio ya estaba concretado. O sea, uno puede entender que toda esa documentación que era del Ministerio de Obras Públicas, luego terminó, sería también parte de investigar cómo fue el derrotero de esa documentación, pero terminó en el Ministerio de Economía, o sea, lo que era el MOP de la parte de provincia, luego llegó a Capital, y yo sé una parte de esa historia que quedaron unos cajones en Puerto Madero por un investigador de Buenos Aires. Él lo rescató y fue base también de fototecas que figuran, bueno, tanto en, como decimos, el Ministerio de Obras Públicas, del repositorio que nombré yo con las siglas, y también de la Facultad de Arquitectura, la FADU, de lo que es Capital. Entonces, esa documentación es cierto, yo tampoco he visto de cimientos el edificio, como sí he visto de fotos de cimientos de Facultad de Agronomía o, bueno, otras facultades. Sería realmente muy interesante poder encontrar eso, pero a veces es cuestiones, ¿no?, que exceden los repositorios realmente de lo que son toda la parte de patrimonio. Es muy difícil, y eso lo hemos transitado cuando fue todo el tema del restauro, porque buscar documentación y que sea fechada, o sea, es otra problemática que también tiene el archivo, ¿no?, del museo, es que el MOP tenía ese registro con fecha, o sea, era un registro fotográfico fechado que nos da fidelidad en cuanto al registro preciso. En cambio, las fotografías del museo no todas tienen ese registro fechado, sino que es más relacional. O sea, que uno puede hacer esa orientación en fecha, pero con un aproximado, digamos, esa es la idea. Bueno, no me quiero extender más, pero los felicito y realmente, bueno, voy a leer todo el libro completo, porque me parece muy, muy cautivador todo lo que han realizado. Y felicito a todos los integrantes del museo, porque realmente uno ve el índice y ve que está representado. Es cierto, hay tanta gente que siempre alguno ha podido quedar afuera, pero creo que casi nadie, qué sé yo, esa es mi opinión. Un abrazo a todos. Sí, muchas gracias, Mariela, por el comentario, y creo que en ese sentido es una obra movilizadora, porque todos nos hemos quedado con ganas de generar algún proyecto para profundizar en cada una de esas áreas, ¿no? Cada división, cada área de trabajo. En ese sentido creo que es profundamente movilizadora el aporte de Analía. No sé si me estoy olvidando alguna pregunta o algún comentario, más allá de los que están en el chat. Les quería comentar que al inicio del chat tienen el link para descargar el libro, aquellos que han tenido tal vez algún inconveniente o demás. Está en el repositorio institucional de la universidad, en el CEDICI, pero si quieren acceder directamente están en ese link. Bueno, no sé si alguien está levantando la mano
quiere hacer algún comentario. Pato, no sé si estás levantando la mano o no. No, no. Ah, perdón. No, está muy bien. Bueno, si no quedan más comentarios o cuestiones que quieran agregar a este libro, creo que nos hemos quedado todos muy tocados los que formamos parte de esta institución. Veo muchas caras amigas a través de tanto tiempo y todos muy interesados en el libro y como muy sintiéndonos parte. Así que bueno. Sí, Marta, creo que es así y creo que podríamos abrir los micrófonos de por lo menos los que estamos acá y tenemos acceso, y darle un gran aplauso a Analía por Analía, todo cómo su no. trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Algo que todos. quisiera destacar es justamente un poco lo que quedó plasmado, ¿no? Que cuando conversamos, los que hace algunas décadas que estamos ahí adentro, con la gente, todo el mundo dice, bueno, yo estoy acá desde hace 10 años, 20, 40, 50, y siempre lo expresan en cantidad de años. Pero el conocimiento que tenemos cada uno es de nuestra perspectiva, de nuestro lugar y desde donde nos tocó actuar. Y la obra de Analía, creo que no hay nadie que no haya sido sorprendido por algún aspecto del museo que desconocía. Creo que ese es un gran logro y a los que no lo leyeron todavía los invito porque lo van a disfrutar muchísimo. Y la gráfica aparte es espléndida, va acompañando cada uno de los relatos. Bueno, si no quedan más comentarios. A ver, si alguien ve a alguien que son todas felicitaciones y saludos a Analía que te están haciendo llegar y que bueno, después podrás guardarlos y mirarlos con tiempo. Yo no quisiera terminar este acto sin... Ah, perdón, Silvia Metrano y Laura. Bien, chicas, no las había visto, perdón. A ver si yo puedo desbloquearte. Felipe, ¿podríamos darle micrófono a Silvia Metrano, y a Laura? ¿Me escuchan? Ahora sí, Silvia, perdón. Bueno, Analía, conmovida por la obra que ya he leído en gran parte, y como puse en un comentario en el chat, realmente me hizo acordar a unas palabras y a la obra de Mario Teruggi, y que todos han mencionado como obra de síntesis, de fotografía del museo en distintas épocas. Y es por ese motivo que creo que vos has saldado esa deuda, que era actualizar los periodos que siguieron en el museo a la época de Teruggi. Pero por otro lado, creo que has saldado una deuda con el propio museo, con una visión también humanística, con un trabajo de rescate que has hecho muy minucioso del personal que trabaja en todas las áreas del museo y ha trabajado. Entonces valoro profundamente esta obra que salda muchas deudas y en especial para el museo. Felicitaciones de nuevo, Analía. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia, por los comentarios. María Laura pidió el micrófono. A ver si lo podemos habilitar. A ver. ¿No? Felipe, ¿podríamos habilitar el micrófono de María Laura? Ahora sí, Ahora sí. Creo que está, ¿no? Gracias, Felipe. Bueno, yo felicitarla nuevamente. Compartí a lo largo de la pandemia vía telefónica
muchas de las cuestiones que Analía tocaba en el libro, que para mí me sorprendía. Yo terminaba de hablar con ella y quedaba como anonadada que ante un momento tan difícil ella pudiera realmente reconcentrarse en semejante trabajo, ¿no? Y minucioso y bueno, y de calidad. Y a mí lo que me gustaría es saber si existe la posibilidad, no sé si está el vicepresidente de la universidad, realmente de imprimir esta obra, porque no es lo mismo tener este libro en PDF, que es muy valioso, yo entiendo, pero el poder tenerlo impreso por las fotos de todos los tiempos que hay contempladas y como una obra de fácil consulta, realmente sería muy, muy valioso. Sería acrecentar el valor que tiene el libro en sí mismo. Me imagino que esas serán cuestiones, un poco Analía me había dicho que estarían pensadas a futuro, pero creo que vale la pena como justamente el libro que muestra la historia del museo y bueno, y todo lo que se ha relatado a lo largo de esta presentación. Bueno, y nuevamente felicitarla. No sé si me escuchan. Estoy ahora con convenientes. Se escucha, Analía, si en todo caso podrías tal vez. Bueno, para mí las palabras de Silvia Metrano, mi predecesora, la mujer, como dije, que durante el siglo XXI logró encauzar y hacer que el museo volviera a encontrar una identidad como museo, pero como museo moderno, que no es igual al museo de Francisco Moreno, del decimonónico, ni tampoco de la primera mitad del siglo XX, ni tampoco de la segunda mitad, que fue tan difícil, pero que a pesar de ser difícil mantuvo las colecciones y los valores de la educación y de la investigación y de las colecciones. Bueno, es importante que ella lo vea de este modo y que podamos saber, ya que con su experiencia de tantos años podamos hacer una aposta y seguir trabajando por el museo y que otros continúen con esta labor, porque esto es lo importante, ¿no? Que nos vayamos sucediendo y que cada uno desde su lugar vaya aportando lo que cada momento histórico nos pide, ¿no? Estar muy atentos a escuchar lo que la comunidad, lo que nosotros podemos ofrecer y lo que la comunidad nos reclama. Y por supuesto a María Laura, una amiga, y gracias por, bueno, por esta sugerencia. Yo lo que sé es que la editorial, porque me lo ha dicho Facundo Ávalo, que por estos tiempos de pandemia, el año pasado y hicieron solo producciones digitales. De manera que, bueno, veremos cuál es la perspectiva futura. Si me permitís, Analía, recojo el guante a la propuesta de María Laura que me robó, así que o me meto abajo del escritorio o hablo, así que prefiero hablar y por supuesto que el apoyo desde lo que podamos hacer para unos ejemplares de cortesía, sin duda impresos, coincido con Laura, seguramente muchos de nosotros preferimos siempre tener la lectura del papel y además una obra tan importante y tan significativa para el museo, para la ciudad, para la universidad, como hemos coincidido todos, así que en lo que podamos colaborar, pasados estos tiempos y cuando la editorial retome un poco el ritmo habitual y la metodología habitual de la edición en papel, será un gusto poder acompañarlos con
con ediciones para, bueno, para regalar, para obsequiar y para que todos tengamos nuestra biblioteca tan importante obra. Bueno, gracias. Muchas Martín gracias. y María Laura por los comentarios. No sé si alguien más está pidiendo micrófono. Mariela Amor dice que adhiere a la propuesta de la versión papel. Hay otros más que apoyan esa línea. Hay un poquito de presión en el público. Yo antes de terminar este acto no quiero dejar de agradecer que la vi por ahí conectada, a Analía Martino, que ayudó en la organización de esta presentación y que saliese así, a todos los amigos que nos acompañaron, a Felipe Duarte, que está en la parte técnica, y también que este libro cierra esta primera etapa, esperemos que sea la primera, de la serie de libros del museo, ¿no? Que iniciaran con los libros de arqueología, con el libro sobre Florentina Meino el miércoles pasado, bueno, y este libro. Así que invitándolos a todos a que tomen también el guante arrojado por Analía in extenso y que cada una de sus áreas pueda seguir colaborando, porque creo que hay mucho por contar, y mucho por contar desde el hoy, ¿no? Desde el hoy y para mañana. Eso es fundamental. Sí, para la segunda parte del año estábamos organizando con Mariela, fue idea de la gente de la Facultad de Artes, algún ciclo de una charla por mes sobre arquitectura y arte en el museo, probablemente a partir de agosto. Así que bien, esperemos poder concretarlo. Bien, si no quedan entonces más comentarios, alguien que quiera hacer alguna pregunta, que yo los esté... Si alguien ve a alguien en el chat, por favor que me avisen. Mariela Amor levantó la mano. Yo le quería preguntar a Analía, porque realmente me sorprende, yo no tengo ese poder de síntesis. ¿Cómo hiciste para, no solo para concentrarte, sino para no irte por las ramas? Porque yo cuando hablaba con vos, empezaba a hablar y bueno, y es como todo, una cosa lleva a la otra, pero poder concretarlo, mirá que hace años que yo estoy diciendo, uy, tengo tanta experiencia de todo lo que hemos ido haciendo en el museo, no me puedo poner a sentar y escribir algo así, digamos, con una línea. Realmente eso es sorprendente. ¿Cómo no te fuiste por esa trama tan absorbente y tan atrapante del museo? Es un mérito realmente particular. Yo voy a hacer un pequeño comentario, no sé si lo contesta Mariela, pero para los que no conocen, Analía en su actividad científica fue entomóloga. Yo creo que solo un entomólogo tiene la capacidad de lidiar con una diversidad tremenda, y no perderse en el intento, analizarla y no perecer en el intento. Perdón, Ana. No, fue difícil, pero creo que uno mismo se sorprende porque, bueno, empieza a seleccionar los contenidos, va hilando una historia. A mí me gusta eso de contar una historia que no deja de ser una mirada. Este equipo no deja de ser una mirada, pero bueno, costó la reorganización de contenidos, que los organicé de una manera, después de otra. Las lecturas críticas ayudaron. A veces uno se veía repitiendo lo mismo en más de un lugar. Bueno, es como una suerte de rompecabezas que uno va armando hasta que encuentra ese hilo conductor de esa historia que quiere contar. Tal vez
a veces con notas al pie, entonces para no distraer de ese hilo, y tratar de que el lector pueda interpretar esta historia, y también pensar que esos cabos sueltos son los que puede explorar luego a través de otras publicaciones, y para cada tema ya hay publicaciones previas y seguramente que habrá otras a futuro, ¿no? Sí, eso esperamos. Yo creo que va a ser un gran disparador este libro. Si alguien más quiere hacer algún comentario. Algo que también quiero destacar y que Analía lo destacó es la impronta hacia el futuro que le han puesto tanto Silvia y ahora Analía, que estamos entrando con los museos de otras partes del mundo en la digitalización, con la ayuda de Cristina en esta etapa, Cristina Damborenea, la idea de un museo que no se detiene, que no es un reservorio y que es como una factoría verdadera de conocimiento. Bueno, no sé si hay un mensaje más en el chat. Bueno, había gente que tenía algún inconveniente para descargarlo, pero ya se solucionó. Y con esto nos despedimos entonces. Será hasta el próximo libro de Analía o de algunos de los que estamos aquí escuchando. Bueno. Hasta luego a todos. Gracias a todos y a todas, y nos seguimos viendo.